Hey, 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 les habla Pierre. Pinchesola. Adiós. Hace algunos días me estaba acordando de una historia que viví cuando recién me había mudado a esta ciudad. El objetivo de este video es que ustedes me conozcan un poco más y que sin tener que pasar por lo que yo pasé puedan aprender lo que yo aprendí de ello. Así que hoy les relataré cuando me despidieron de un trabajo y me vengué. Esta historia se remonta a 2015, cuando recién llegado a la ciudad fui a pedir trabajo a una cafetería. A las pocas semanas me contrataron y comencé a trabajar con una compañera con la que era como trabajar con un zombie. Pero la entiendo perfectamente porque estudiaba en las mañanas y en las tardes trabajaba conmigo. No era por eso, era porque la enfadabas. ¿Yo con qué la voy a enfadar? Con tus malos chistes, con tu risa molesta. Mi risa no tiene nada de malo. ¿Cómo no va a molestar esa risa que te cargas y luego te ríes de cosas que ni dan risa? No es risa. Bueno, y el trabajo iba excelente hasta el día en el que ella renunció. ¿Ya ves? No renunció por mi culpa, no. Sí, pero estoy seguro que si le dieron a tu gerente. Es más, no sé por qué estás tan hambriento de fama si se supone que somos las mismas personas. Riendo de cosas que ni dan risa, estás jode, es que te juro que no me soporto a mí mismo. Bueno, el punto es que me dejaron atendiendo la cafetería a mí solo, cocinando, cobrando y limpiando. Fue lo peor que pudieron haber hecho porque aún yo no estaba preparado al 100 para hacer todo eso. Aún cocinaba muy lento y aún no manejaba del todo el programa para cobrar. Lo peor llegaba en las noches cuando yo con mucho esfuerzo atendía una mesa y de pronto llegaba una horda de adolescentes locos que querían cada uno un frappé. El frappé es una de las bebidas más difíciles y tardadas de hacer en una cafetería, sobre todo cuando tu licuadora es una puta mierda que se queda atorada y le tienes que estar echando agua mientras que desde la tostadora te llega un olor a empanada quemada y desde una mesa un cliente te pide que le lleves la cuenta y de pronto una ventanita que ni sabías que existía se abre y un tipo desde otro local te pide que le vendas un frappé pero que nadie se dé cuenta, mientras que de pronto aparece el supervisor y te pregunta mientras se rasca los cojones, ¿por qué no has trapeado? Yo trataba de atender lo mejor posible, pero mis frappés eran una especie de masa amorfa, tibia, semilíquida, que en su interior ocultaban un hielo de este tamaño, bien disimulado por el montón de crema y chispitas. Y la gente lo sabía perfectamente, me veían todo sudado, todo preocupado, casi queriendo llorar. Aquel último día que atendí ahí, di tanta lástima, que a la hora de cobrar la gente sacaba un billete y me decía, ten, te lo mereces. Esa noche gané más de 150 pesos de pura propina. Una de las peores cosas de aquel último día es que caí en una de las bromas más famosas de internet cuando aún no era tan conocida y apenas iniciaba en Twitter en 2015. Esa noche en la que atendí a una familia y mientras ellos disfrutaban de su comida, yo revisaba mi Twitter en la computadora donde se hacían las cuentas y donde se ponía la música que se oía en todo el local. Y de pronto un tuitero publica una entrevista a Cristiano Ronaldo y yo por curiosidad la abrí, reproduje el video y vi mover sus labios pero no se escuchaba nada, así que subí todo el volumen y de pronto aún no era tan conocida la broma y por un segundo no supe qué estaba pasando. Lo que sí es que toda una familia se me quedó viendo por un buen rato con esta cara. Llegaron las 11 de la noche, ya era hora de cerrar y en todo el día había hecho tan mal las cuentas que todo el dinero que había ganado de propina se fue en reponer dinero faltante. Así que harto llamé a mi jefa y le dije, necesito que me pongan un compañero como antes, no puedo seguir así, atendí muy mal, me faltó dinero y tuve que reponerlo yo, necesito un compañero si no, no puedo seguir. Y ella me dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Al siguiente día me aparecí ahí uniformado como siempre y en cuanto me vio ella me dijo, ¿qué? ¿Tú qué? Y yo, ¿cómo que qué? Pues vengo a trabajar. Me dice, ¿no que ya habías renunciado? Y yo, no, solo te pedí que me pusieras un compañero como antes. Y me dice, sí, pero aquí no vamos a hacer lo que tú dices. Y yo, pero... Llamé al gerente y me dijo, no, Pierre, ya se tomó la decisión, estuviste llegando tarde toda la semana, no fuiste muy disciplinado. Y entonces me fui triste e indignado. Como algunos de ustedes saben, una cuenta de Spotify se puede manipular desde diferentes dispositivos. Bueno, el caso es que yo escuchaba música ahí mientras trabajaba, ahí en la computadora donde se hacían las cuentas y donde se habían escuchado los gemidos. Y un día muy tranquilo en el que estaba escuchando música en mi casa, vi la notificación que decía, en la cafetería están escuchando tal disco de Camila. Y yo, con que usando mi cuenta, pues les voy a poner unas rolas. ¡Chingue su madre! Ahí les va la feria de Cepillín. Y rápido la quitaban y volvían a poner Camila. Y yo, la quitan, pues ahí les va otra vez. Y la volvían a quitar y volvían a poner a Camila. Y yo, pues ahí les va ahora el bosque de la China, ¿no? Y así la apliqué varios días hasta que dejaron de usar mi cuenta.
Y esta, amigos, fue mi venganza de esa cafetería que ya ni existe. ¿Qué aprendimos de todo esto? Inciso A, disciplina, puntualidad y responsabilidad. Inciso B, no le compres frappés al Pierre. Inciso C, cepillín. Y bueno, esta fue una historia más del Pierre. Si este video te gustó y quieres conocerme un poquito más, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Pierre Sañón y les mando un abrazo y un besote tronadote. Ahí se ve. Like porque el Pierre volvió a grabar en la selva. En la selva.